Muy buenas tardes a todos. Nos hemos saludado, hemos tenido la oportunidad, pero desde aquí un saludo a todos y a cada uno de los que esta tarde estáis aquí convocados en esta Semana de la Familia, lo cual significa decirlo también bajo esa acepción en la que como familia nos reconocemos en esos vínculos de filiación y fraternidad en la que también se hace presente esta familia de fe, esta familia cristiana aquí en Pontevedra, donde siempre es agradable venir y acercarse. Y por lo tanto, gracias por estar aquí en este teatro principal que nos acoge y en esta ciudad siempre acogedora. Gracias a vosotros una vez más y de manera muy especial a mi querido hermano, Monseñor Luis Javier Argüello, arzobispo de Valladolid. La vida de todos nosotros son siempre trazos biográficos más o menos públicos y conocidos. Los de don Luis comienzan en 1953 en Tierra de Campos, en Palencia, donde nace, aunque después la ciudad de referencia en su vida a lo largo de los años y en este momento también es Valladolid. Allí es tiempo de estudios con los hermanos de La Salle, licenciatura en Derecho Civil y estudios eclesiásticos, porque efectivamente los caminos del Señor van profundizando en esa vocación que se inserta como un horizonte que se va trazando día a día. Cursa sus estudios en los agustinos de Valladolid, estudios eclesiásticos, hasta que en el año 1986 es ordenado sacerdote. A lo largo de los años es siempre una serie de tareas las que en la vida diocesana uno va recibiendo y nos van siendo encomendadas siempre desde ese servicio que está en la raíz del ministerio sacerdotal que recibimos como un don. Pero me gustaría destacar algunos significativos y que dan razón también de alguna de las tareas actuales, además la de ser presidente de la Conferencia Episcopal Española. Una vinculación durante años al Seminario Diocesano de Valladolid, vinculación también como delegado de la Pastoral Vocacional y ahora mismo también es responsable de este servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal, un próximo congreso, seguramente algo nos dirá sobre vocaciones. ¿Para quién soy? Es la pregunta que se nos hace. La Iglesia en España nos convoca en el mes de febrero a responder a esta pregunta también, desde esa vocación propia también de la familia. Responsabilidades que le llevan también a asumir desde la Vicaría de la Ciudad de Valladolid a la Vicaría General, moderador de curia y su presencia, por tanto, en esos consejos, colegios, espacios de comunión y sinodalidad propios de la vida diocesana. Pero hay dos fechas que marcan en sus últimos años la vida de don Luis. En el año 2016, un 14 de abril de ese año, el Papa Francisco lo nombra obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid. Y el 17 de junio de 2022 es nombrado arzobispo de Valladolid. En medio, un servicio a la Iglesia en España muy importante de los años 2018 a 2022 como secretario de la Conferencia Episcopal Española, que desde marzo del año pasado, 2024, preside en esa presidencia de comunión que es la Conferencia Episcopal como espacio de comunión entre las iglesias particulares aquí presentes en España. En lo demás, sus perfiles, su presencia y su voz y su palabra y su reflexión y pensamiento, hoy lo vamos a compartir y a escuchar. Yo solo me atrevería, ya para no quitarle más la palabra a él, a hacer referencia solamente dos líneas a un documento, El Dios fiel mantiene su alianza, que la Conferencia Episcopal Española aprobamos en el año 2023, como un instrumento de trabajo, de reflexión en clave pastoral sobre la persona, la familia y la sociedad. Permítanme precisamente sobre la familia. Dice en el número 16, la Iglesia, en este momento en que la familia es objeto de muchas fuerzas contrapuestas, tiene una acuciante misión: proclamar a todos el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, asegurando su plena vitalidad. En el número 18 dice este documento, es un número muy hermoso, describe a la familia como la comunidad más original, profunda y universal de la humanidad, que tiene una importancia tan grande en la vida personal y social que es capaz de adaptarse a las más diferentes circunstancias, como demuestra a través de la historia. Y saltando en este documento al número 70, me gusta el planteamiento cuando dice: no caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos. Despertemos una creatividad misionera. Y dice, citando a Amoris Laetitia del Papa Francisco, la Iglesia siente la necesidad de decir una palabra de verdad y de esperanza sobre el matrimonio y sobre la familia. Esa es la palabra que estoy seguro que va a compartir con nosotros en esta tarde don Luis Argüello, al que le agradecemos este esfuerzo de haberse acercado hasta nosotros, a esta diócesis de Santiago, aquí, hoy, con este rostro que tiene el nombre propio de Pontevedra en su Semana de la Familia. Muchas gracias, querido Luis, estás en tu casa. Muchas gracias. Pues buenas tardes.
Gracias por la acogida y expreso también la fraternidad episcopal, que es el principal argumento para poder estar aquí esta tarde, ¿no? Porque los obispos que tenemos una responsabilidad en nuestra propia diócesis, en la que somos sucesores de los apóstoles, precisamente por ello formamos parte de un colegio, el Colegio de los 12, que va tomando forma en las provincias eclesiásticas, también en la conferencia episcopal, en el sínodo de los obispos, y desde ahí tenemos una solicitud por todas las iglesias, ¿no? Y en este momento de presidir esta comunión de obispos, que es la conferencia episcopal, pues el poder salir de vez en cuando y compartir la fe y la reflexión y escuchar, pues es algo que a mí me viene bien porque me confirma en mi vocación. El señor arzobispo acaba de hacer referencia a este documento. El Dios fiel mantiene su alianza, que bastantes de las cosas que yo puedo decir están aquí desarrolladas, ¿no? Con todo, yo voy a compartir una reflexión y espero que podamos tener luego un tiempo para, por lo menos, escuchar o recibir algún eco o responder a alguna pregunta, si surge. Lo primero que yo quiero afirmar es que creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque desde ahí, en este año en el que celebramos los 1700 del Concilio de Nicea, donde este símbolo, este lugar de encuentro, esta referencia común de los cristianos que, vivida la primera navegación, se han extendido por los confines del Imperio Romano y precisan reconocerse en un símbolo común, afirman con fuerza lo que venían ya diciendo en los primeros siglos de la peregrinación. Creemos en un Dios que es permanentemente don, permanentemente comunión, permanentemente fecundidad. Un Dios eternamente don, comunión y fecundidad. Hago esta afirmación de fe trinitaria, no solo porque lo podría haber hecho como iniciamos muchos de nuestros encuentros o celebraciones, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino porque hablar de matrimonio y familia es hablar de la Trinidad. El analogado seguramente que tenemos para poder acercarnos al misterio insondable del Dios comunión, uno y trino, del Dios Trinidad, es precisamente la familia. El abrazo de un hombre y de una mujer en el cual está ya un tercero como posibilidad, un tercero como realidad, una sola carne que reúne en el abrazo a tres personas, el Padre, la Madre y la posibilidad del Hijo, del tercero, que ayuda a comprender la reciprocidad entre el varón y la mujer, que es una reciprocidad asimétrica, que no somos media naranja cada uno del otro, sino algo más misterioso y al mismo tiempo algo más que se abre en la comunión recíproca a la fecundidad en los hijos. Dios existe, hermanos, y es para todos nosotros el vínculo fundante que da sentido a todos los vínculos. Dios existe y ha sellado con nosotros una alianza y luego una alianza nueva y eterna. Ha sellado una alianza con Israel, que aparece además sellada en unas tablas que en realidad son el eco de lo que está inscrito en nuestro propio ser, en nuestro propio corazón. Y en el Cristo, en el Hijo, en uno de la Trinidad, en el Verbo hecho carne, ha sellado una alianza nueva y eterna.
fundamento de nuestra esperanza. Si decimos esta tarde que el matrimonio es signo tangible de esperanza, la esperanza, amigos, no es una construcción. La esperanza no es un objetivo que conquistamos. La esperanza nos precede. La esperanza es un don. Es una participación en la vida de Dios, como la fe y como la caridad. Es un don que va adelante, aunque también, como en el caso de la fe, andemos a tientas o a palpas para acoger el don. Y precisamente, sostenidos por esta esperanza que brota de la fe, podemos hacer una aventura, sellar una alianza para toda la vida, y una aventura más sorprendente en la época que nos toca vivir. Una alianza para toda la vida y abierta a la vida. Y eso en sí mismo es un signo de contradicción, para empezar, en la cultura dominante. Y es, desde la contradicción, un signo de esperanza. Sí, en el camino de Abraham hacia la ciudad futura, la carta a los hebreos que estamos leyendo en estos días se refiere a una bendición que se transmite de padres a hijos. El primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia. Estoy leyendo un texto de Lumen Fidei, número 52. Una encíclica un poco desgraciada, la pobre, porque con aquello que tiene la autoridad de Francisco, pero la autoría de Benedicto XVI, se ha quedado como en tierra de nadie y aparece poco citada, incluso por el propio Papa Francisco. Y dice así Lumen Fidei: el primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia. Fijaros lo que escribe el Papa. Pienso sobre todo en el matrimonio como unión estable de un hombre y una mujer. Nace de su amor, signo y presencia del amor de Dios, del reconocimiento y la aceptación de la bondad, de la diferenciación sexual que permite a los cónyuges unirse en una sola carne y ser capaces de engendrar una vida nueva, manifestación de la bondad del Creador, de su sabiduría y de su designio de amor. Fundados en este amor, hombre y mujer pueden prometerse amor mutuo, con un gesto que compromete toda la vida y que recuerda tantos rasgos de la fe. Promover un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada. La fe además ayuda a captar en toda su profundidad y riqueza la generación de los hijos, porque hace reconocer en ella el amor creador que nos da y nos confía el misterio de una nueva persona. Sí, prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos. Esto, hermanos, es la fe y la esperanza. Descubrir un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos abraza y que nos sitúa en el tiempo de una manera nueva. Por eso, abrazados en el tiempo por el abrazo de Dios, que se hace fe y esperanza y que tiene en la caridad el testigo de una vida creyente y esperanzada, podemos en el tiempo sellar alianzas y abrirnos a un proyecto que en principio nos desborda. El Papa Francisco, con motivo del año jubilar, escribió una bula de convocación, Spes non confundit. Si he leído el Lumen Fidei como la primera carta encíclica del Papa, leo ahora Spes non confundit en el número 9. El Papa Francisco añade otra causa a la falta de hijos,
la falta de esperanza. Dice así: la primera consecuencia de ello es la pérdida del deseo de transmitir la vida. A causa de los ritmos frenéticos de la vida, de los temores ante el futuro, de la falta de garantías laborales y tutelas sociales adecuadas, de modelos sociales cuya agenda está dictada por la búsqueda de beneficios más que por el cuidado de las relaciones, se asiste en varios países a una preocupante disminución de la natalidad. Por el contrario, en otros contextos, culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas. Estos dos textos del Papa nos sitúan entre la luz y las sombras de la reflexión de esta tarde. Por una parte, acojamos el Evangelio, la buena noticia, el Evangelio de la familia. Y si la imagen de este Año Santo es una peregrinación, acojamos también otra imagen que está vinculada al hecho mismo de vivir en esperanza, porque el peregrino se pone en camino, no solo con la esperanza cierta de llegar a la meta, sino porque sabe que la meta le precede, que la meta existe, que la meta está, y hace camino, movido por una esperanza que a su vez hunde sus raíces en la confianza, en la fe. Este camino me lleva a la meta del abrazo. Pues otra imagen es entender la existencia como edificación. También alguien que pone los cimientos, también alguien que dibuja un plano, también alguien que desde los cimientos edifica y piensa en colgar una bandera diciendo se han cubierto las aguas, lo hace movido por la esperanza. Por eso, en Lumen Fidei, el Papa nos habla de la fe que ayuda a edificar la ciudad de los hombres, y el primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia. Quisiera ahora, después de haber hecho esta presentación, un foco de luz, un evangelio, en los números a los que ha hecho referencia don Francisco, los anteriores y los siguientes. Este documento contiene de alguna manera la presentación del evangelio del matrimonio y de la familia. Quiero ahora presentarlo, por decirlo con una imagen, lo que es una situación de círculo vicioso en la que podemos vivir, a la que el Papa Francisco se refiere en su última encíclica, Dilexit Nos, en el número 83, citando a San Juan Pablo II, en su encíclica Centésimos Annus, en el que se refiere a la hora de hablar de la reparación. Estamos hablando de la devoción al corazón de Jesús, y dentro de la devoción al corazón de Jesús se explica la compunción, la consolación, la reparación. Y al hablar de la reparación subraya el Papa Francisco la dimensión social de la reparación, porque cae en la cuenta de las consecuencias sociales del pecado. Y nos habla diciendo así: San Juan Pablo II explicaba que la repetición de estos pecados contra los demás muchas veces termina consolidando una estructura de pecado que llega a afectar al desarrollo de los pueblos. Muchas veces, y esto es lo que me interesa, esto se inserta en una mentalidad dominante que considera normal o racional lo que no es más que egoísmo e indiferencia. Este fenómeno se puede definir como alienación social. Está alienada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y de consumo hace más difícil la realización de la donación de sí, de la que está hablando, a imagen de Cristo, que es cuerpo entregado. Una imagen, por otra parte, muy esponsal. Cuerpo entregado, cuerpo por ti, cuerpo por todos. Una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y de consumo hace más difícil la relación de esta donación y la formación de esta solidaridad interhumana. Al hablar de matrimonio y familia, estamos hablando de manera
indirecta, pero conectada directamente de la comprensión de la persona y de nuestra visión de la sociedad y del bien común. ¿Por qué tenemos tantas dificultades hoy en el mundo de matrimonio y familia? Citemos algunas. En Occidente, entendemos por Occidente la Europa occidental, todavía en la Europa oriental, aunque esta problemática no tiene tanta fuerza como nosotros. Pensemos también en Australia, pensemos en gran parte de los Estados Unidos y Canadá, y una entrada de esta cultura occidental en todo el mundo iberoamericano, ¿no? Hay una dificultad grande para establecer alianzas para toda la vida. Para que esas alianzas para toda la vida tengan un sello institucional, ya sea matrimonio civil o matrimonio al que nosotros llamamos sacramento. La mayoría de las relaciones que existen con una cierta estabilidad no son relaciones matrimoniales. En el sentido institucional, aunque sean relaciones conyugales, en el sentido de la experiencia real, incluso física, de la relación entre las personas que conviven. Pero más aún, en nuestra sociedad existe un gravísimo problema demográfico de transmisión de la vida, que no se vive solo de manera pacífica, sino que hay movimientos culturales, movimientos ideológicos, movimientos que tienen detrás una supuesta liberación, una comprensión de la autonomía, de la libertad, de la independencia, que defienden la importancia de no tener hijos para poder ser independientes, para poder ser libres, porque hay una sospecha de los vínculos, y no cabe duda de que un hijo vincula al hombre y a la mujer que ha engendrado a ese hijo, estando casados o no casados, ¿no? En el mes de octubre hubo un encuentro en Francia, promovido no desde la Iglesia, aunque participaron en él muchos católicos franceses, en torno a un movimiento que crece en Francia, que surge como tantas cosas de universidades americanas y de planteamientos incluso de los promotores de cultura, de formas de vida, que es el movimiento Child Free, libres de hijos. O esas formas de expresión de la ideología de género extrema, en el que hablan de que no habrá verdadera liberación de la mujer con todas las consecuencias hasta que la mujer no se libere de la maternidad. Entonces, estos movimientos culturales extremos, pero que en el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, que todos los meses hace encuesta, normalmente nos llegan a los medios de comunicación social las encuestas políticas y siempre hay polémica sobre el CIS de Tezanos, si dice la verdad o no dice la verdad sobre los resultados políticos, pero además de esta consulta sobre las opiniones políticas de los españoles, se pregunta sobre otras cosas. Entonces, en el CIS del mes de octubre se presenta una encuesta que se habría hecho las semanas o los meses anteriores respecto de cuál era la disposición de las personas, de los españoles, jóvenes españoles, pero entre 20 y 40 años, sobre su disponibilidad a tener hijos. Y la encuesta del CIS daba un número extraordinariamente mayoritario de hombres y mujeres españoles entre 20 y 40 años diciendo que no se planteaban tener hijos, que no querían tener hijos. Si la familia tiene que ver con la genealogía y la biografía de cada uno de nosotros, la familia, el matrimonio y la familia tienen que ver directamente con la comprensión antropológica que tengamos. La modernidad tiene unos valores extraordinarios. La modernidad ha afirmado la importancia del sujeto. La modernidad ha afirmado la importancia de la conciencia. La modernidad ha afirmado la importancia de los derechos humanos,
de la libertad. Pero en este camino de afirmación del sujeto ha provocado una reducción antropológica. Precisamente las discusiones de Nicea, como de Éfeso, como de Calcedonia, como de Constantinopla, sirvieron para hacer una aportación extraordinaria de la vida cristiana, de la Trinidad, que yo he afirmado confesando, a la comprensión de lo humano. No en vano, a su imagen y semejanza hemos sido creados, que es el concepto de persona, con todos los debates que hay, ¿no?, sobre una palabra que viene de la tragedia griega, la hipóstasis, como esta es un personaje, un actor que hacía varios personajes y se cambiaba, digamos, la máscara. Hoy hemos vuelto a las máscaras. Y esta vuelta a las máscaras tiene mucho que ver con la reducción antropológica. El cristianismo ofrece a la cultura este concepto de persona. Es decir, ver al ser humano, al sujeto humano, varón y mujer, como persona, es decir, como ontológicamente relacional, como incomprensible sin un tú, y un yo-tú abierto en el nosotros a un tercero, una comprensión personal, relacional, en el que se afirma al mismo tiempo, somos idénticos como un solo Dios, somos diferentes, padre, hijo, varón, mujer. La comprensión del sujeto como persona. El tiempo moderno reduce esta comprensión de la persona a individuo. Individuo, desde su propia etimología en latín, indivisum in se, et diviso ab alio. Uno es capaz de comprenderse a sí mismo solo como individuo, como sujeto, sin tener en cuenta al tú, con el que puedo tener una relación esporádica, con el que puedo afirmar algunos pactos, pero desligando la relación básica, ontológica, constitutiva de lo que somos. Los individuos que reclaman derechos, que piden autonomía, que afirman que cuanto más independiente sea, más libre soy. Así triunfa entre nosotros un axioma liberal del liberalismo del siglo XIX, en el que esta reducción antropológica va emergiendo en la cultura occidental, en el que solemos decir con mucha paz, mi libertad acaba donde comienza la tuya. Claro, pero si mi libertad acaba donde comienza la tuya, querido Francisco, tarde o temprano me estorbas. Porque si mi libertad acaba donde comienza la tuya, primero te empujo un poquito para decirte vete más allá, porque amenazas mi territorio. Y si la amenaza es gorda, lo mismo te doy un empujón. Y si la amenaza es más gorda, lo mismo te doy algo más que un empujón. Es decir, que una comprensión del individualismo liberal tiene, amigos, en sí mismo una entraña que dificulta las relaciones. Que la sitúa en un pacto, sí, es posible un pacto, pero un pacto que va a estar siempre sometido a mi libertad. Y en el coloquio entre libertad y amor, que es básico en la comprensión del matrimonio, primero es la libertad y después amor. Y libertad le dice amor, te aguanto mientras no amenaces mi libertad, pero como amenaces mi libertad, amor, ahí te quedas. Claro, la comprensión de lo humano desde nuestra antropología es que primero es amor y que el Señor nos ha hecho libres para que amemos no modo mecánico, que no amemos como los bichos siguiendo un instinto, ni amemos como la inteligencia artificial siguiendo un algoritmo, sino que amemos libremente. Pero el sustantivo es amor. Lo decisivo es amor, porque Dios es amor. Porque a su imagen y semejanza somos amor. Porque el matrimonio es un sacramento, un signo y al mismo tiempo un instrumento de ese amor
trinitario, don, comunión, fecundidad que se vive en la historia. Entonces, claro, si la comprensión antropológica es esta, luego está teniendo muchas derivadas, porque el individuo, si se ha desvinculado del otro en la relación, luego vive otra desvinculación, que es que me desvinculo del cuerpo, porque el cuerpo también es una limitación para la libertad. Me desvinculo del cuerpo, y el cuerpo pasa a ser un territorio más de la libertad. Y de ahí empiezan todas las problemáticas que tenemos hoy para la comprensión de lo humano. Se puede decir que hay varón y mujer, se puede decir que existen dos sexos, o la realidad, una realidad indudable, que es la realidad del género, es decir, es la realidad cultural de la sexualidad, que una visión católica de las cosas afirma y reconoce, porque lo que recibimos como don en nuestro cuerpo, como vocación evidente, la vocación evidente de nuestro cuerpo sexual y sexuado, precisa como todo ser iniciado, ser educado, crecer, y en ese crecimiento, en algunos casos de forma inexplicable, en otras formas de manera explicable, incluso por la ciencia, y en otros casos de manera explicable por las relaciones afectivas, por las historias vividas, pues se produce en esa identificación del sexo con el género diversas variaciones que dan pie a, bueno, pues conflictos en la forma de vivir mi sexualidad y mi orientación sexual, en la forma de vivir mi sexualidad y mi relación con los otros. Pero en la educación de la sexualidad, el polo dominante es el dato que tenemos en la vocación evidente de nuestro propio cuerpo. Pero hoy, hermanos, esto está en discusión. Si leemos las exposiciones de motivos de algunas de las leyes aprobadas en el Parlamento español en los últimos años, veremos que esto se cuestiona y que se entroniza ya no la libertad, sino el sentimiento, que pasa a tener categoría jurídica. Y así se habla de un sexo asignado. Cuando el padre o la madre va al registro civil y dice, me ha nacido Luisito, y digo que es varón, pero podría no decirlo. O luego es el sexo sentido. Es decir, que hay una problemática antropológica gorda que dificulta la alianza. Pero si la familia está ahí, el matrimonio y la familia están situados en el centro de la comprensión antropológica y de la situación de la vida social, claro, tenemos que reconocer que el sistema económico dominante y lo que es en las sociedades democráticas el auge del estado del bienestar, que entra en la educación de los niños desde que son bebés, que nos sitúa con muchos aspectos estupendos, extraordinarios, para la propia libertad de las personas y para la propia vida de las familias, pero tiene unos elementos, podemos decir, decía yo en el discurso inaugural de la última asamblea plenaria, diciendo tenemos que volver a hacernos preguntas gordas. Es evidente que el capitalismo funciona, e incluso se podría decir respecto de otros sistemas que están implantados o que quieren ser implantados en otros lugares del mundo, ¿no? Del llamado socialismo real o soviético o esto o lo otro. Pero la pregunta no es si funciona o no funciona, sino qué tipo de humanidad está produciendo. El asunto no es si el estado del bienestar es bueno o no, que queremos tener el estado del bienestar. La pregunta es qué tipo de ciudadanos estás siendo capaz de promover, porque a veces somos ciudadanos muy pasivos, pensando que todo nos lo tiene que dar el Estado, o que todo nos lo tiene que dar la organización social, ¿no? Entonces, evidentemente, dentro de esto, es de actualidad en España estos días, indudable, que es la cuestión de la vivienda, como es también la cuestión de las condiciones laborales, como es lo difícil que es entender hoy un trabajo para toda la vida y en el mismo sitio. Hoy la movilidad laboral, el tener que reinventarse, los desafíos de las nuevas tecnologías, provocan unas dificultades de carácter social
de carácter de la vida social a la hora de poder hacer un plan. Si no tengo vivienda, si no tengo trabajo estable, ¿cómo organizarnos, ¿no? Es verdad que en otros tiempos nuestros padres, abuelos, se pusieron en marcha, se casaron, tuvieron muchos hijos y su situación económica a veces era pues muy débil, muy flojita. Y se tenía la idea de que cada hijo venía con un pan debajo del brazo. Hoy al contrario, se tiene la idea de que un hijo viene con una factura de unos miles de euros y te las dan calculados además, lo que cuesta un hijo, lo que te vas a gastar en pañales y en papillas y en vacunas y en esto y en lo otro. Entonces, reconozcamos que podemos entrar como en una especie de círculo vicioso. Por una parte, la familia es célula social, la familia es genealogía y biografía del sujeto, la familia desde el punto de vista de la Iglesia es el lugar donde se transmite la fe, donde se ha transmitido seguramente para todos nosotros, para la mayoría de nosotros, la fe. Y hoy nos encontramos en una situación de dificultad en el que no hay familia que pueda regenerar la sociedad, incluso cuantitativamente hablando, no hay familia que transmita la fe y que ofrezca hijos a la vida eclesial en sus diversas tareas, ministerios, servicios, vocaciones, y al mismo tiempo tenemos la dificultad de generar un matrimonio y una familia cristiana por lo mismo que estoy diciendo. Por eso, amigos, en un paso adelante, estamos llamados de alguna forma a ver cómo podemos romper este círculo vicioso, porque la situación antropológica y la situación social puede hacernos pensar, como leía yo en el texto de Dilexit Nos, en el número 183 de Dilexit Nos, que vivamos como una especie de alienación social, en el sentido de decir, las cosas de la Iglesia son bonitas, cuando vamos al templo, cuando nos reunimos en grupos, cuando estamos en nuestro movimiento, en nuestra asociación, cuando escuchamos una charla, más o menos podemos decir, sí, esto es así, podríamos caminar de esta manera o de otra, pero cuando salimos al tajo de la vida normal, cuando estamos con nuestros vecinos, cuando tenemos que ir a nuestro trabajo, cuando tenemos estas o aquellas relaciones, se nos impone las reglas del juego de la cultura dominante, produciéndose lo que seguramente sea el problema eclesial más importante, el problema de la doble vida. Y no me refiero a una doble vida moral, en el sentido de decir, este señor dice esto y luego es un infiel, por decirlo así, ¿no? No me refiero a la doble vida moral, sino a la doble vida respecto a los fines y a los medios. En la Iglesia podemos decir, sí, estos fines de amistad, de fraternidad, de matrimonio, de hijos, estos medios, los medios de la vida de la Iglesia, la gracia, la palabra, la compañía de unos amigos. Pero salimos al mundo, salimos al uso del dinero, al empleo del tiempo, a la manera de plantearnos las relaciones con otros, a la manera de entender la empresa, el trabajo, los negocios, a la manera de entender cómo vivimos, incluso a la decisión de tener hijos. Y entonces lo que dominan son los criterios del mundo, es decir, los criterios del sistema cultural, económico y político dominante, del que seguramente nos quejamos al mismo tiempo que echamos combustible a su funcionamiento. Es una perplejidad, es como un círculo vicioso, puede encerrarnos en una desesperanza. Por eso es tan importante acoger la esperanza como don. Por eso, amigos, es tan importante el anuncio del Evangelio, el anuncio de Jesucristo, el anuncio del Evangelio de la familia y lo que lleva consigo. Yo quisiera poner un par de acentos para ser un poco práctico, digamos, ¿no?, en lo que puedo proponer esta tarde, de tal manera que nuestra familia acoja la esperanza y sea signo de esperanza. Nos recuerda el magisterio de la Iglesia que la familia asentada en el matrimonio cristiano tiene estas tareas: la formación de una comunidad de personas, el servicio a la vida que supone ser cooperadores en el amor creador de Dios, educar en los valores y virtudes esenciales de la vida humana y cultivar la vocación
Claro, el primer cultivo de la vocación es reconocer que el matrimonio es vocación. El matrimonio es vocación. Ahora nosotros decimos Congreso de las Vocaciones. Claro, yo incluso hoy en la relación con algunos medios de comunicación que me han preguntado por el Congreso de las Vocaciones, inmediatamente me han dicho, claro, es que hay pocos curas. Y se nos va la marcha, hay pocos religiosos, pocas monjas, pocos frailes. Y es verdad. Pero el asunto de la vocación es que todos los bautizados descubramos que la vida es vocación, para ayudar a todos los humanos a descubrir que la vida es don y que el código fuente de la vida, la contraseña para que funcione la vida, es descubrir que si la vida es don, la vida es para entregarse. Eso es lo que dice la condición esponsal de nuestro cuerpo masculino y femenino. La condición esponsal del cuerpo, el significado de la sexualidad, es que la vida es entrega. Y Jesucristo en el corazón de la Eucaristía lo sella. Mi cuerpo entregado, mi sangre derramada. La vida es don, un don para ser compartido y ofrecido. Eso, nosotros, la Iglesia, que en medio del mundo es signo de lo que Dios quiere para todos, signo del plan de Dios, instrumento del plan de Dios, es asamblea de llamados. El matrimonio es una vocación, la vida laical es una vocación. Nosotros decimos, este chico quiere meterse a cura. Hay que también decir, este chico quiere meterse a laico. ¿Y qué significa eso? ¿Y cómo se forma la vida laical? ¿Dónde? Porque si uno quiere ser sacerdote ya sabemos lo que hay que hacer, que vaya al seminario. Pero si uno quiere meterse a laico, ¿qué hace? Si entendemos el laicado no como no ser cura ni monja, sino como una vocación que tiene contenido y que la Iglesia le da nombre, vivir la caridad social y política. Vivir la caridad esponsal en el matrimonio es un contenido de la vocación laical. Y por eso, al igual que hay que formar el corazón para la caridad pastoral, hay que formar el corazón para la caridad política y hay que formar el corazón para la caridad esponsal. El Papa Francisco nos ha pedido que dediquemos 2 años a la preparación al matrimonio, un catecumenado de 2 años. Claro, se lo decimos a los novios y se echan a correr. ¿Cómo? Esto, encima de que venimos a casarnos por la iglesia, que no viene nadie, va el cura y me dice que tengo que hacer un catecumenado de 2 años. Pero este hombre que se ha creído. Bueno, pues es que para ser cura hay que estar unos cuantos años. Si nos tomamos en serio que el matrimonio es una vocación, que una comunidad de personas, un servicio a la vida, pero también participación en el desarrollo de la sociedad y participación en la vida y misión de la Iglesia. Para vivir esto, y es lo que os quiero comentar brevemente y abrimos un tiempo de diálogo. Yo creo que tendríamos que cultivar 3 cosas. Yo solo digo estas 3 cosas, para un cultivo de nuestra vida matrimonial, familiar, en el seno de la Iglesia. Un permanente cultivo, cuidado de nuestra espiritualidad. De la espiritualidad que surge del bautismo, de la espiritualidad matrimonial, de la espiritualidad laical. Para hacerlo, segunda cuestión, si en el siglo XIX, alentado al principio por comunidades cristianas, luego llegó el socialismo marxista, pero antes del socialismo marxista había un grupo entre los trabajadores, los obreros del siglo XIX, cuando después de la revolución industrial, la revolución del carbón primero, viene todo lo que supone, tanto en el mundo textil como en el mundo del carbón, la industrialización, ¿no? La máquina de vapor y lo que la máquina de vapor va a suponer. La Iglesia está presente en un naciente, diríamos con categorías de hoy y más de carácter de sociología marxista, el movimiento. Pero ¿sabéis cuál era su grito? El grito que primero se dice en comunidades cristianas y luego acoge el socialismo marxista, asociación o muerte.
Yo creo que hoy para la vida cristiana, comunidad o muerte. Comunidad visible. Tener una compañía de amigos, ser familia de familias. Luego las maneras concretas en esta vida tan loca que llevamos, que es difícil quedar en una hora, en un sitio, un día fijo a la semana, que es complicado por los propios horarios que condicionan tanto la vida, pero que forman parte de los criterios culturales del sistema económico político dominante, que las cosas no pasan por casualidad. Pues, ¿cómo vivir para poder cultivar nuestra espiritualidad? Tener un ámbito comunitario, porque eso en sí mismo es un signo de esperanza. El que hombres y mujeres se junten para encontrarse, para rezar juntos, para plantearse juntos alguna acción común, para desde ese símbolo viviente de personas que rompen su individualismo, que rompen sus horarios, que rompen su comodidad, que rompen su planificación del tiempo y la viven como un nosotros, con otros hermanos. Eso en sí mismo, además de mostrar una esperanza, es un signo para los demás. Y tercera cuestión, yo creo que en la vida, un desafío enorme de la vida cristiana hoy, de la vida cristiana en su comprensión católica, es cómo celebramos el domingo. La celebración del domingo, el celebrar el domingo en familia, el ser el domingo familia de familias, en vivir en el domingo un hoy y un aquí que da sentido nuevo en el aquí a nuestras relaciones en el espacio y en el hoy que da un sentido nuevo a nuestras relaciones en el tiempo. En el sínodo hemos hablado de la importancia de una recomprensión de la parroquia y su territorio existencial, ¿no? Pero forma parte, define una comprensión de la parroquia, dos realidades que hay en las parroquias, que es la pila del bautismo, donde se engendran nuevos cristianos, y el altar, donde se convoca la Eucaristía del domingo. Pues bien, una manera de sacar brillo de nuevo al domingo, dejar de vivir el domingo solo como cumplimiento de un precepto, que por cierto sigue existiendo en la vida de la Iglesia, participar en la Eucaristía del domingo, pero no vivirlo de una manera aislada, buscando el horario que me resulta más cómodo, si en la ciudad hay muchas Eucaristías distintas, ¿no? Sino vivir el domingo, un encuentro de familia de familias, una oportunidad de llevar a los niños desde pequeños, de dedicar en el domingo, además de la celebración de la Eucaristía, al menos algunos domingos, a un encuentro más reposado, a poder tomar algo juntos, a tener un momento formativo, a tener un momento de expresión de fiesta compartida. Estos tres acentos, el primero de la espiritualidad, que supone un cultivo de la vida de oración, que supone leer la palabra de Dios, que supone refrescar aquello que creemos. La Conferencia Episcopal Española, hace poco más de un año, ha publicado el Catecismo de Adultos. Qué buena ocasión, ¿no? De decir, cultivamos nuestra identidad leyendo la palabra, leyendo el catecismo, orando juntos. Para eso es imprescindible, os lo decía, una compañía, una comunidad visible, una asociación o muerte, grito de la primera mitad del siglo XIX y que ahora en la primera mitad del siglo XXI adquiere una dimensión ineludible para la propia vida cristiana, y una celebración del domingo, para desde ahí intentar revertir el círculo vicioso y que pueda aparecer un círculo virtuoso, el círculo virtuoso de personas que se redescubren, no como individuos que hacen un pacto, sino verdaderamente como personas relacionales, que en la entrega de la propia vida, que en el regalo del tiempo, van ayudando a descubrir, a crecer esta anchura del plan de Dios en el que podemos tomar riesgos, que están siendo un signo visible de amistad y de fraternidad que hoy el mundo en el que vivimos
precisa tanto de tejido social, de organizaciones prepolíticas, de cultivo en la alianza entre nosotros, de un vínculo social que haga que luego otros aspectos de la vida cotidiana y de la vida social y política de una sociedad puedan encontrar su sitio. Y lo que significa el domingo, como una forma, os decía, nueva en el aquí de leer nuestras relaciones. Venimos el domingo y rezamos juntos el Padre Nuestro. Salimos enviados el domingo y tratamos de que nuestras relaciones estén teñidas de Padre Nuestro. Pero venimos el domingo en este hoy en el que se hace presente la Pascua de Jesucristo y se anticipa la vida eterna y se anticipa la meta de la peregrinación, y entonces sabemos el significado del tiempo, porque amigos, no da igual pensar que la vida acaba en el cementerio o en un crematorio, de pensar que la vida está hecha para el cielo. Es que no da igual vivir la vida pensando en que nuestro destino es ir al cielo, o vivir la vida de otra forma, incluso a la hora de plantearse tener hijos. Porque uno puede pensar, ¿y si está enfermo? ¿Y si no hay condiciones de vida? Y evidentemente hace falta una paternidad responsable, eso lo defiende la Iglesia. Pero no olvidemos lo radical de la vida, que es una vida para el cielo. No olvidemos lo radical de la vida, que es que al abrazo de los padres, que tiene la capacidad de engendrar por reglas biológicas una nueva vida, se une un designio de Dios. Por eso los padres son procreadores. Se une el alma, hermanos. El alma que dice quiénes somos, el alma que nos da forma, el alma que está apuntada en el libro de la vida. Y entonces no se vive de la misma manera, pensando que somos peregrinos hacia el cielo, que pensamos que estamos aquí solo para dar una vuelta, porque entonces hay que entretenerse. Y claro, los negocios de entretenimiento no decaen, pero no basta, porque el corazón humano quiere más y los negocios de entretenimiento no bastan. Y entonces surgen los negocios de las adicciones, pero los negocios de las adicciones no bastan. Y estamos con una permanente lengua afuera, hacia afuera. Por eso, con el gran don que tenemos, amigos, de haber conocido al Dios de la alianza, seamos nosotros también alianza en la familia y en la Iglesia para ofrecer a nuestros contemporáneos una mano tendida de la alianza de Dios que hace nuevas todas las cosas. Me paro aquí. He dicho que diría un conferenciante más o menos cursi y se abre un tiempo en el que podamos dialogar si queréis.